Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Comencemos por decir que en psicología todo lo nuevo, es decir, todo lo que se aparta de la acostumbrada línea de pensamientos, chocó siempre con una oposición porque la persona se ve obligada a incluir nuevas informaciones a lo que ya tiene almacenado en su mente. Pero la existencia de esa incorporación no es más que el conjunto de informaciones reunidas a través del tiempo, es decir, lo aprendido a través de los años. Si de pronto nos llega una información no controlada anteriormente, surge el temor como una expresión de la contradicción entre el deseo de poder incorporar esta nueva información y la evidente imposibilidad de hacerlo en un caso particular. Entonces, en el afán de alejar ese miedo amenazador, el hombre intenta transformar la información hasta que, de un modo o de otro, la adapta a lo que ya ha reunido a lo largo del tiempo. Tenemos el ejemplo de un ruido de origen desconocido, que hasta que deducimos cuál puede haber sido el motivo que lo ha provocado, no lo almacenamos. Y este mecanismo ayuda al hombre en su instrucción, pues sin el principio de clasificación, coordinación, comparación y el reconocimiento no habría progreso alguno, y ante cada nueva información el hombre tendría que empezar desde el principio. A veces este mecanismo es también causa de muchos prejuicios, opiniones e hipótesis. Y tal es el caso de la reencarnación, es decir, la doctrina de las vidas sucesivas. La idea de la supervivencia del espíritu y de su reencarnación se encuentra en todas las culturas de los pueblos, en las filosofías y religiones del mundo. Y muchas personalidades de la historia antigua, moderna y contemporánea han aceptado esta doctrina, como es el caso, por ejemplo, de Platón, de Virgilio, de Ovidio, de Flammarion, de Giordano Bruno, de Emerson, de Edison, de Henry Ford, de Amadeo Nervo, de Víctor Hugo, León Tolstoy, tan solo para decir unos cuantos nombres. Y nos llama la atención que ninguna religión ha negado el mundo de los muertos, y todas se han esforzado en describirlo. Asimismo, en todas existe una creencia esencial en común. Entre la vida material y la vida espiritual hay una continuidad del ser humano, y la muerte representa tan solo un cambio de estado. Al hacer un breve recuento desde la prehistoria hasta la actualidad, vemos ya que en el periodo musteriense se encuentran huellas que sugieren la existencia entonces de estas creencias, pues ¿qué otra cosa puede significar la colocación de determinados objetos junto a los cadáveres sino la seguridad de que eran necesarios en una vida después de la muerte? Bien. Y lo mismo sucedió en el Paleolítico y en el Neolítico, con los primeros monumentos funerarios en forma de túmulos o dólmenes, en los cuales se colocaban alimentos y objetos familiares del difunto para que los utilizara en el más allá. De la Edad del Bronce, en las tumbas de los celtas, se encuentran carros, monedas, utensilios, adeceros, incluso cadáveres de compañeros de armas para que acompañaran al difunto en la vida y en otro lugar. Y en Egipto, mucho antes de que existieran las pirámides, unos 12.000 años antes de nuestra era, los egipcios creían en la supervivencia del espíritu y en la doctrina de la reencarnación. Recordemos, lo hemos podido ver a través de la historia, que los egipcios representaban al espíritu como un pájaro con rostro humano que dejaba el cuerpo con la muerte. En la India, cuyo origen se pierde en la nebulosa de la historia antigua, estuvo siempre presente la idea del espíritu y de su reencarnación, que persiste en la actualidad. Pues los hindúes siempre han afirmado que existe un alma que ocupa un cuerpo y no un cuerpo que tiene un alma. Además consideran
que la presente encarnación es solo un escalón en el camino de la vida. Un buen número de pueblos, muy distantes entre sí, nos han legado escritos que hablan de la supervivencia del espíritu y de la reencarnación. Son magníficos ejemplos de esto el poema celta de la antigua Galia, la navegación de Bran en la India, el Rig Veda y las leyes de Manu, uno de los textos más antiguos escrito en sánscrito. Sánscrito es la antigua lengua de los brahmanes, el Bhagavad Gita y la Vendata, los cuales tienen innumerables referencias a la reencarnación y a la inmortalidad del alma. En el Tíbet, el bardo Todol nos habla de un espíritu que permanece después de la muerte física y que luego reencarna. El Avesta de los Aryos del Irán se refiere a la vida espiritual y a los nuevos nacimientos en condiciones acordes con las acciones de la vida anterior. El Avesta de los Aryos del Irán es un libro sagrado de la antigua Persia. Bien. Los antiguos caldeos de la Baja Mesopotamia enseñaron la doctrina de la reencarnación como una de las verdades fundamentales de los magos, que eran los maestros de la sabiduría oculta. Y desde la antigua Roma, eminentes personajes nos hablan de estas creencias. Marco Tulio Cicerón, en los sueños de Cipión, Ovidio, Virgilio y Plinio el Joven también en sus escritos. Grecia ha legado una hermosa literatura que hace referencia a un mundo de espíritus desencarnados. Y vemos así que en los poemas épicos de Homero los moribundos profetizan y el alma de Patroclo visita a Aquiles en su tienda. Platón decía algo muy interesante. Decía que los renacimientos eran indeseables y que lo deseable era quedarse en el país de los desencarnados. Sócrates afirmaba que morir era tan solo una migración de un mundo a otro. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.